días, Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué lindo que se escucha el gallo cantar temprano en la mañana. Hay personas como que no les gusta que cante el gallo, pero que cante todo lo que quiera. Eso nos deja saber que estamos vivos. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos tan agradecidos a Dios por esta hermosa mañana. Dios nos dio un poco de lluvia para que estuviéramos sin calor y pudiéramos dormir tranquilos. Así que el Señor nos mandó dormir temprano. Damos gracias a Dios por eso. Mis queridos hermanos, el Señor viene pronto. Y doy gracias a Dios por la hermosa oportunidad que nos da de poder estar aquí con ustedes una vez más para poder compartir el mensaje de la palabra del Señor y poder convivir cada uno de nosotros juntos. Hermanos, quiero dejarles saber, aún a las personas que quizás se vayan conectando al canal de Advenimiento, le queremos dejar saber que estamos ahí en el área de Oklahoma City para servirle a cada uno de ustedes. Nuestro canal se llama Iglesia el Evangelio Eterno Oklahoma City. Invitamos para que se puedan suscribir a aquellos que puedan y así puedan estar escuchando los temas que se predican todas las semanas a beneficio de las almas que necesitan conocer del Señor. En esta hora, hermanos, el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros y el hermano oró y no tengo la menor duda de que la presencia de Dios está en medio nuestro, pero yo me siento tan poco y necesito dirección del Señor. Así que todo lo que podamos vamos de rodillas y vamos a pedir al Señor que nos dirija una vez más. Querido Dios, en esta hora, temprana hora, Señor, venimos a buscar tu presencia, porque hay una necesidad en nuestros corazones de tu Santo Espíritu. Y queremos rogarte en esta hora que por favor nos puedas limpiar de todos nuestros pecados, que nos cubras con la sangre preciosa de Jesús de toda maldad. Y que en esta hora, Señor, por su justicia, podamos en esta hora ser aceptos delante de ti. Dios eterno, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, me pongo en tus manos, Señor, y que solamente pueda, Señor, ser instrumento en esta hora para presentar la palabra inspirada. Este libro hermoso por el cual muchos dieron su vida. Oh Señor, en esta hora rogamos que tu Espíritu hable a cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu nos ayude, que nos levante si es que estamos caídos para poder, Señor, seguir adelante caminando por este camino estrecho que nos lleva hacia la vida eterna. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos y me pongo en tus manos, Señor, para ser utilizado como instrumento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos, la crisis está delante de nosotros y el Señor prontamente viene. Esa es la mejor noticia. El Señor viene prontamente y viene a buscar un pueblo. El título de esta hora, para aquellas personas que les gustan hacer sus anotaciones, se titula Llamas de Fuegos en la Crisis. Ese es el nombre del tema de esta hora. Llamas de fuego, ¿en qué, hermanos? En la crisis. Este campamento ha sido de gran bendición. Y este campamento sabemos que Dios está dirigiéndolo porque Dios quiere hablar a nuestros corazones de una manera especial. En el libro de Daniel, capítulo 12, lo que fue nuestra lectura bíblica, vamos allá rapidito para poder aprovechar el poco tiempo que tenemos. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor. Hemos venido a escuchar la palabra del Dios viviente. Y en aquel tiempo, Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, y en aquel tiempo se levantará, ¿quién, hermanos? Miguel, que es nuestro amante Salvador Jesucristo, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué, iglesia? Tiempo de angustia, dice la Escritura, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y ¿qué más? Y confusión perpetua. Ahora quiero que prestemos atención porque el tema de esta hora se va a concentrar en este versículo. Y los entendidos, ¿qué dice la Escritura? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice la Escritura. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Amén, hermanos. Hermanos, la gran crisis está muy cerca. La gran crisis que viene sobre esta tierra va a ser terrible. Y Dios tendrá un pueblo escogido en esta tierra que vindicará su nombre sobre todas las naciones de la tierra. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder formar este pueblo que prontamente, hermano, tendrá que pasar por grandes pruebas, grandes conflictos. Pero dice aquí la Biblia claramente, como dice aquí el versículo, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Llamas de fuego en la crisis, hermano. Llamas de fuego en la crisis es el tema. Así que, mi querido hermano, aquí está el propósito de Dios para con su pueblo, de acuerdo a este versículo que acabamos de leer. Aquí está el propósito de Dios para con su pueblo, para con sus siervos. Ellos, ¿qué harán ellos? Ellos resplandecerán, dice la Escritura. Ellos resplandecerán y guiarán a muchos, ¿a qué? A la justicia. Mis queridos hermanos, yo no puedo percibir un siervo de Dios que no resplandezca. No puedo ver a un pueblo de Dios que tenga una fe amarillenta y pálida. El pueblo de Dios ha de resplandecer en medio de este mundo. El pueblo de Dios tienen que ser hombres y mujeres, ministros del Señor que puedan resplandecer en medio de la crisis. Porque es en medio de la crisis cuando Dios prueba a su pueblo. Oh, mis queridos hermanos, hay una pregunta que nos debemos hacer y es que el versículo decía que iban a guiar a muchos a la justicia. Pero ¿qué es la justicia? Según lo que nos presenta el profeta Daniel. Vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 1. Rapidito al libro de Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a ver a quién ellos han de guiar. A quién ellos les van a presentar. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Y dice la Biblia en el versículo 30. Primera de Corintios 1, versículo 30 dice así. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría. ¿Qué más, iglesia? Justificación, santificación y ¿qué más? Y redención. ¿Quién puede hacer eso en nosotros si no es solamente aquel que es justicia? Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. En el libro de Salmos capítulo 5 dice la Escritura, Salmos capítulo 5, vayamos a la palabra de Dios. Y veamos, hermanos, que el pueblo de Dios ha de guiar a muchos a la justicia. Estamos hablando de Cristo Jesús. En el libro de Salmos capítulo 5 dice la Escritura, versículo 8. Salmos 5, 8 dice así. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Amén, hermanos. En el libro, dice la palabra de Dios, en el capítulo 33, dice la palabra del Señor. Capítulo 33 del mismo libro de Salmos, capítulo 33.
Libro de Salmos capítulo 33, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y dice, vamos a leer versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿El ojo de Jehová sobre quién? Sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su ¿qué? En su misericordia. Hay algo que Jesús hace, hermano. Y es que Él manifiesta su misericordia a su pueblo, a sus hijos. Es Jesús todo justicia. Es Jesús a quien el pueblo de Dios ha de guiar a muchos a la justicia. En el libro de Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, veamos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7. Hebreos 7 versículo 2, hablando de Cristo. Escogido según el orden de Melquisedec, dice el versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué hermanos? Rey de justicia y luego también Rey de Salem, que es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a qué hermanos, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para ¿cuánto tiempo? Para siempre. Hermanos, no me voy a extender en mucho en estos versículos, pero aquí la Biblia nos está enseñando, nos dice de que Jesús fue escogido según el orden de Melquisedec, y Él es ¿qué? ¿Qué significa el nombre Melquisedec? Primeramente, Rey de ¿qué? De justicia y Rey de ¿qué? De paz. Amén, hermanos. Así que muchos han de guiar a Cristo, hermano. Muchos hermanos de los hijos de Dios han de guiar al pueblo, han de guiar al mundo hacia Cristo. En el libro de Salmos capítulo 119, para poder mostrar lo que significa justicia o la palabra justicia, en el libro de Salmos, dice la Biblia, Salmos capítulo 172, vayamos allá a la escritura. Salmos capítulo 119, versículo 172, dice la palabra del Señor. Hablará mi lengua tus palabras, porque tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Y dice la Biblia en el versículo 144. Versículo 144 dice de la siguiente manera. Tu justicia eterna, dice justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento, dice David, y ¿qué? Y viviré. Así que si regresamos al libro de Daniel, donde estuvimos ahorita, dice la Biblia, vamos allá al versículo de Daniel, vamos allá al profeta Daniel, capítulo 12, donde estábamos. Daniel, capítulo 12, dice la palabra del Señor. Daniel, capítulo 12, dice en el versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como a estrellas, ¿a qué? A eterna, a perpetua eternidad. Así que vemos claramente aquí, hermanos, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y guiarán a muchos a Cristo, a la justicia. Guiarán muchos a la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta es la misión del remanente. Esta es la misión del pueblo de Dios. Han de guiar a muchos a la justicia. Los siervos de Dios deben de brillar, deben de fulgurar en medio de la crisis que viene o en medio de la crisis que quizás nos encontramos en este momento. Hermanos, los siervos de Dios deben de estar todo el tiempo atentos, hermanos, a la firme palabra profética. El pueblo de Dios debe estar animado, levantándose cada día con el corazón dispuesto a trabajar para el Señor. El pueblo de Dios no puede estar en una condición, hermano, prácticamente muerta espiritualmente, como hemos estado escuchando en los temas anteriores. Dios, hermano, está preparando un pueblo, y este pueblo, hermanos, ha de proclamar un mensaje solemne en este tiempo del fin, en este tiempo que estamos viviendo.
Pero sin embargo, para pasar por este tiempo de prueba que tenemos delante de nosotros, este gran desafío que viene delante de nosotros, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Debemos guiar ¿a qué? A muchos a la justicia, pero también, hermano, debemos vivir este evangelio. No solamente vivir el evangelio, sino permitir que esa justicia que es Cristo Jesús pueda morar dentro de nuestros corazones. Hermanos, Dios nos ha elegido por su gracia con un propósito. En el libro de Efesios, capítulo 1. Si vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, vamos a analizar lo que dice aquí. Porque hemos sido escogidos, hermano, con un propósito en esta tierra. Cada uno de nosotros. Hermano, nosotros no nacimos en esta tierra simplemente para comer, para dormir y para trabajar. Dios nos ha creado con un propósito. Hemos sido creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. En el libro de Efesios capítulo 1. Fíjense lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la Escritura en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación de ¿qué, hermanos? Del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué, hermanos? Dios nos escogió. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, ¿qué tenemos, hermano? En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y qué más, hermano, e inteligencias, hermano. En esta crisis, hermano, Dios tendrá un pueblo escogido, un pueblo que Él escogió, que serán llamas de fuego, hermano, para hacer un último llamado al arrepentimiento. Un último llamado al arrepentimiento a aquellos que no han conocido del Evangelio. Y Dios nos está escogiendo a cada uno de nosotros. Nos ha elegido, hermano, para esta obra. Pero todo está en que nosotros queramos ser parte de este movimiento, parte de este pueblo. Hay un mensaje poderoso que ha de ser proclamado. Apocalipsis capítulo 18 dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 18 dice el versículo 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo, ¿qué, hermanos? Poder. Pero este ángel no es un ángel literal. Es el pueblo de Dios. El pueblo que Dios escogió, hermanos. El pueblo que Dios ha escogido para proclamar este mensaje. Y después de esto después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder. Y la tierra fue, ¿qué, hermanos? Alumbrada con su gloria. El Espíritu de Dios ha de ser derramado sobre su pueblo. Y clamando fuertemente en alta voz, diciendo, caída es, ¿qué, hermanos? Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda e aborrecible. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios ha de estar proclamando este mensaje en este último tiempo. Hoy día se está proclamando el mensaje, pero Dios está preparando un pueblo para un acontecimiento mucho más grande, mucho más poderoso. Pero el pueblo de Dios debe de resplandecer aún ahora en esta crisis. Porque estamos pasando por una crisis espiritual, hermano. Si hay una crisis por la cual estamos pasando es la espiritual. El pueblo de Dios, hermano, está durmiendo en sus pecados, en sus delitos y pecados. Por esa razón, hermano, que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, debe de fulgurar, debe de, hermano, resplandecer en medio de la crisis. No puede quedarse callado.
Yo no puedo ver un pueblo o un hijo de Dios que ame al Señor, pero que se quede callado en medio de la crisis. Mis queridos hermanos, bajo el mensaje del cuarto ángel, el pueblo de Dios va a resplandecer como iluminares en el mundo, hermanos. Hay un mensaje para nosotros en este día, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, vamos a Hebreos y vamos a leer el capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Y vamos a analizar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana. Hebreos, en el capítulo 1, fíjense lo que dice aquí el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Porque los ministros del Señor, hermanos, los siervos de Dios, han de resplandecer según Daniel. Han de resplandecer y han de guiar a muchos a la justicia. Pero hermanos, ¿cómo debe de ser un ministro de Dios? ¿Cómo debe de ser un ministro de Dios? En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice el versículo 8. Hebreos 1, versículo 8, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a tratar de leer otro versículo. Vamos a leer el versículo 7. Y ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué, hermanos? Espíritus. Y a sus ministros, llamas de fuego. Mis queridos hermanos, ¿qué debe de ser un ministro de Dios? Y cuando hablamos de un ministro de Dios, no estamos hablando de aquellos que han sido ordenados como ministros. Cada uno de Dios nos ha dado la misión, hermano, de ser un ministro de Dios. Ministrar la palabra de Dios al mundo. Pero dice aquí el mismo apóstol Pablo, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros. ¿Qué hace de sus ministros, hermano? Llamas de fuego, hermano. Eso debe de ser un ministro de Dios. Llama de fuego en medio de la crisis. En el libro de Salmos. En el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos capítulo 104. Salmos capítulo 104. Fíjense lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 104. Dice la palabra de Dios. Salmos 104. El versículo 4 dice así. El que hace, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice la escritura? A sus ángeles espíritus, sus ministros, fuego, ¿qué, hermano? Flameante, hermano. Oh, mis queridos hermanos, los ángeles de Dios brillan. Los ángeles de Dios, hermano, fulguran. Yo no puedo ver un ángel de Dios que no brille, hermano. Los ángeles de Dios están dispuestos en todos momentos a seguir las órdenes del comandante del cielo. Pero sus ministros, ¿cuál debe ser la actitud de los ministros de Dios, hermano, en medio de esta crisis? Dormirse, alumbrar, brillar, fulgurar, hermanos, en medio de la crisis. No estamos en un tiempo para quedarnos callados. Para quedarnos callados, hermanos, y no proclamar el mensaje. Dios tiene a sus ministros en esta tierra proclamando un mensaje especial para este tiempo. Vamos al libro de Amós. Porque Dios, hermano, debemos de notar que cuando Dios llama a sus hijos a proclamar un mensaje, ¿quién puede callar, hermano? ¿Quién puede callar en medio de la crisis? El que se calle en medio de la crisis, hermano, no está cumpliendo con la misión, hermano. Ser llama de fuego en medio de la crisis, hermano. Esa es la obra de los ministros del Señor. En el libro, vamos al libro de Amós. Este hombre de Dios, un hombre sencillo, un hombre que Dios lo sacó de dónde, hermanos, detrás del ganado. Los ministros de Dios, hermano, no necesariamente tienen que salir de Andrews. Los ministros de Dios no necesariamente tienen que venir de Montemorelos. ¿De dónde vienen los ministros de Dios, hermanos? Dios siempre ha escogido hombres sencillos para proclamar un mensaje especial, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Dios escogió a este hombre. Amós capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós
que fue entre los pastores de ¿qué, hermanos? De Tecoa, los cuales vio acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de ¿qué? De Joás, rey de ¿qué? Rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dios levantó a este hombre, un hombre sencillo. ¿Cuál era la escuela de Amós? ¿Cuál era su escuela? ¿Venía de la escuela de los profetas? No, hermanos. Dios levantó un hombre sencillo para proclamar un mensaje a Israel. Porque el pueblo estaba, hermano, en transgresión a la ley de Dios, adorando falsos ídolos. Y Dios levantó un hombre sencillo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el ministro del Señor no necesariamente tiene que tener estudios. Dios levanta a hombres sencillos y humildes y ha utilizado a través de la historia hombres humildes y sencillos para proclamar un mensaje especial, un mensaje que proviene de Dios. Sin embargo, este hombre en el capítulo 7, vamos a la palabra del Señor y vamos a analizar lo que dice el capítulo 7, versículo 10. Porque este hombre Dios le envió a predicar un mensaje, ¿sí o no, hermanos? Pero había un líder que no le gustaba el mensaje del varón de Dios. Amós, un hombre que Dios lo escogió de entre el ganado. Hombre sencillo. Pero Dios lo llamó. Y miren lo que dice el versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de ¿qué? De Israel. La tierra no puede soportar todas sus ¿qué, hermanos? Hermano, este líder del pueblo odiaba las palabras de ¿quién? Del siervo de Dios. No toleraba las palabras del siervo de Dios. No podía soportar el mensaje que él traía, el mensaje de amonestación, como mucho sucede hoy día dentro del pueblo de Dios. Se enojan con el mensaje. No les gusta que los ministros hablen inspirados por el Espíritu Santo. No quieren que el ministro del Señor, hermano, haga la obra que tiene que hacer. Mis queridos hermanos, no podemos poner bozal al buey que trilla, hermanos. Hay que dejar que Dios hable a su pueblo. Y este hombre quería que el hombre de Dios, que Amós, se callase. Y miren lo que dice el versículo 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. Fíjense, ¿cuál era el mensaje de Amós? ¿Era un mensaje de qué? De juicio. E Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo ¿a quién? Amós. Amasías era el sacerdote. Amasías era el líder. Y dice aquí, y Amasías dijo a Amós, vidente. ¿Qué le dijo? Vete para allá con las vacas. Vete para allá, no queremos escuchar el mensaje. Oh, hermano, ¿pero qué hizo Amós? ¿Se quedó callado? ¿No proclamó el mensaje? La palabra de Jehová. ¿Qué hizo Amós? Y dice aquí, vidente, vete, le dijo, y huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allí. Vete, no hables aquí, no te queremos acá. Y versículo 13 dice, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Entonces respondió, ¿quién, hermanos? El siervo humilde de Dios. Respondió Amós y dijo a Amasías. ¿Se quedó callado Amós? Él le dijo, vete a predicar. Le dijo este hombre Amasías a él, vete para allá con las vacas. Tú no eres profeta de Dios. Y sin embargo él le contestó y le dijo, yo no era profeta, ni hijo
profeta, sino que era ¿qué? Boyero, pastor, y recogía higos silvestres. Y Jehová, que dice la Biblia, el versículo 5, hermanos, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo Jehová, ¿quién le dijo? Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén, amén, hermanos. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetice contra Israel, ni hable contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice Jehová, tu esposa será ramera en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Oh, hermano, qué hombre de Dios. Y tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hermanos, este era un mensaje de juicio que este hombre estaba proclamando. Se quedó callado Amós. ¿Y qué está sucediendo entonces con los hijos de Dios hoy día? Hoy muchos hijos de Dios no están proclamando el mensaje aún dentro de sus iglesias adventistas. Y se quedan, ¿qué, hermano? Callados. Porque el líder, porque el sacerdote de Masías hoy día no quiere que se proclame el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Hermanos, Dios hizo a Amós llama de fuego. Este hombre proclamó el mensaje, la palabra de Jehová. Pero ¿de dónde Dios lo llamó? Detrás del ganado. Un hombre sencillo. Olía a heno. Era un hombre que solamente se dedicaba al cultivo. Un hombre sencillo, hermano, pero que fue humilde y aceptó las palabras de Jehová y empezó a proclamar este mensaje a la casa de Israel, hermano. Dios hace a sus ministros llamas de fuego, hermano. Nosotros tenemos que ser parte de este movimiento. Debemos ser parte de este pueblo que ha de resplandecer en este mundo como llamas de fuego, hermano. Dios, hermano, llama a hombres humildes, hombres sencillos. Dios puede ya utilizar a hombres de estudio. Pero en este caso vamos a hablar de hombres sencillos, instrumentos sencillos, hermano. Dios, hermano, levantó patriarcas, levantó profetas en antaño, levantó hombres en medio de crisis, cuando el pueblo de Dios estaba más hundido en la idolatría. Dios levantó a estos hombres. Levantó a su siervo Elías, hermano. En aquel momento, hermano, cuando el pueblo estaba adorando a Baal, y él dijo, si Jehová es Dios, ¿qué, hermanos? Seguirle. Y si Baal, ir en pos de él, mis queridos hermanos. Oh, hermano, Dios levantó a Elías como profeta de Dios. ¿Fue llama de fuego Elías? ¿Fue llama de fuego? Sí, hermano. Oh, hermano, Dios levantó a otro humilde siervo después de Elías, a Eliseo. En el libro de Primera de Reyes, vayamos allá. Primera de Reyes, fíjense lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, dice la Escritura. Y el versículo 19. Vayamos todos a la palabra del Señor. Primera de Reyes capítulo 19. Y el versículo 19 nos enseña aquí cómo Dios llamó a este otro humilde siervo de Dios. 19 dice, y partiendo él de allí, halló ¿a quién? A Eliseo, hijo de Safat. ¿Qué hacía Eliseo? Oh, hermano, ¿qué hacía Eliseo? Araba con 12 yuntas de bueyes, hermanos, delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando, ¿quién? Elías, por delante de él, echó sobre él su ¿qué? Su manto, hermano. Dios levantó a este hombre de Dios. ¿Pero de dónde lo levantó? ¿De Andrew University? ¿Lo levantó de Montemorelos, hermanos? ¿De las Antillas, allá en la Universidad de las Antillas en Puerto Rico? No, hermano. Dios levantó a este hombre detrás del arado.
Y hermano, le dio un mensaje y proclamó el mensaje después que Elías subió al cielo, hermano, siendo un hombre que proclamó también mensaje en medio de la crisis. Dios levanta en este caso a Eliseo como profeta de Dios, hermano. Y en un momento dado, hermano, se burlaron de él. Y hubo un grupo de jóvenes por allí que estaban burlándose del siervo de Dios. Porque era humilde, porque era sencillo. Y este grupo, ¿qué le pasó a este grupo de jóvenes que se estaban burlando del profeta? Y eso era como yo era calvo. ¿Ah? Una osa salió, hermano, ¿y qué hizo? Los mató. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, Dios toma muy en serio cuando nosotros, hermanos, nos burlamos de los siervos de Dios. Dios le ha levantado sus ministros para proclamar un mensaje, hermano. Y lo menos que puede estar haciendo el pueblo de Dios hoy día es estar hablando mal de los ministros que Dios ha levantado para proclamar este mensaje, hermano. Yo no estoy hablando solamente, hermano, de hombres ordenados. Yo estoy hablando, hermano, de cualquier hijo de Dios que está proclamando el mensaje, hermanos. Porque Dios hace a sus ministros llamas de fuego, hermano, en medio de la crisis. Hermanos, viene una gran crisis sobre esta tierra. Y Dios, hermano, así como levantó a Elías, levantó a Eliseo, levantó a Samuel, levantó a Jeremías, a Ezequiel, levantó a Moisés. Y podemos hablar de tantos hombres que fueron llamas de fuego en medio de una gran crisis, hermano, espiritual. Hoy día Dios está levantando a muchos hijos de Dios para proclamar el mensaje, pero muchos se están quedando callados. Y el pastor dice, no pueden predicar con estos libros rojos y se quedan ¿qué? Callados, sentados en una esquina y no pueden hablar. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje, hermanos? Quedándonos callados, hermanos, en medio de una crisis. Hermanos, tenemos que proclamar un mensaje y tenemos que hablar, hermano, le guste a quien le gusta, hermano. Oh, mis queridos hermanos. Dios está escogiendo hombres sencillos, hombres que Dios les está llamando a un del arado, hombres sencillos en el medio de esta crisis. En el libro de Conflicto de los Siglos, página 592. Porque muchos piensan de que solamente pueden predicar las personas de estudio. Esto no es así, hermano. Dios, hermanos, puede utilizar hasta un niño para proclamar el mensaje. Oh, mis queridos hermanos, en el libro de Conflicto de los Siglos, en el mensaje final de Dios, página 592, dice así. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, hermanos. Humildes instrumentos. No hay que tener una carrera, hermano, para predicar el mensaje. Solo que necesita es haber escuchado la palabra del Señor y el mensaje que Él te dio para ir a predicarlo, hermano. La unción de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Pero dice aquí. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Esta es la clave, hermano. El ministro del Señor que quiera, hermano, fulgurar en medio de la crisis. El ministro de Dios que quiera brillar en medio de la crisis debe ser un ministro consagrado al Señor. Ahora sigue diciendo, los obreros, ¿cómo se han de calificar los obreros? Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Gloria sea el nombre de Dios. Hermano, estos hombres
¿Cuál será el mensaje? Estos hombres, los pecados de Babilonia serán ¿qué? Denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado, hermanos. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo y miles, hermanos, escuchen bien, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, mis queridos hermanos, Dios, hermano, está escogiendo hombres sencillos, carpinteros, electricistas, sencillos, hombres de campo. Dios quiere utilizar en medio de esta crisis hombres sencillos para proclamar un mensaje poderoso. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros con el mensaje que Dios nos ha dado? Muchos se están callando, otros no quieren trabajar ya para el Señor. En la semana no se predica del Señor. Callados, solamente trabajo, puro trabajo. Llega el sábado y es a dormir. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje, hermanos? El sábado es el día de descanso. Bien dicho lo que dice el mensaje. Hermano, ¿qué estamos haciendo con el mensaje de Dios? No podemos quedarnos callados. Tenemos que salir a proclamar el mensaje, hermano. Aún a las calles. Yo hago un llamado al pueblo de Dios. ¿Qué hacemos predicándonos entre cuatro paredes? Cuando hay un montón de personas que están allá afuera que no conocen estas verdades. Es bien fácil predicarnos entre cuatro paredes. Pero hay que estar salir allá afuera, hermano. Hermanos, los pentecostales están predicando en las calles. Hermanos de otras denominaciones están predicando en las calles. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Predicándose en cuatro paredes? ¿Quedándose callados a veces porque el pastor no quiere que hablen de tal tema? Oh, mis queridos hermanos, Dios hace a sus ministros llama de fuego, y si queremos ser llama de fuego en esta última crisis, tenemos que desde ahora ponernos en las manos de Dios para proclamar un mensaje especial, hermano. Oh, mis queridos hermanos, Dios está, hermano, haciendo un llamado. ¿Cuál fue el mensaje de los discípulos? Vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan dice la Escritura: Dios hace a sus ministros llamas de fuego. Pero Primera de Juan, dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: ¿qué era lo que ellos proclamaron? Aún los discípulos. Ya hablamos de los profetas de antaño. Vamos a hablar de la iglesia que Cristo dejó establecida. Dice así: ¿qué ellos predicaban? Dice Juan en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la vimos, ¿y qué más? Y testificamos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Oh, mis queridos hermanos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Los discípulos empezaron a proclamar el mensaje una vez fueron llamados. Dios levantó una iglesia. Levantó una iglesia. Y ante el peligro y la persecución, Dios levantó un pueblo. La iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, Dios levantó a hombres a proclamar el mensaje. ¿De dónde lo llamó? ¿De la iglesia, de las universidades en aquel entonces? ¿Instruidos por Anás y Caifás? No, hermano. ¿Humildes qué? Pescadores, hombres sencillos, hombres, hermanos,
sencillos y silvestres como cada uno de nosotros. Por esa razón, hermanos, nosotros no podemos tener temor para proclamar el mensaje de Dios. Si, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos estudiando su palabra, si estamos consagrando nuestras vidas, no hay que tener temor al proclamar el mensaje, hermanos. Oh, mis queridos hermanos, Dios hace a sus ministros llamas de fuego en medio de la crisis, hermano. Oh, hermanos, hay una cita hermosa hablando de Juan y Pedro allá en el libro de Hechos, capítulo 4. Hermano, hay tanto que podemos compartir, pero el tiempo no nos da. Pero dice el libro de Hechos. Vamos allá rapidito al libro de Hechos. Y vamos a analizar esta pequeña historia en el libro de Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así. Y hablando ellos, hablando de Pedro y de Juan, hombres que Dios escogió, hombres sencillos, pescadores, Dios le dijo, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos resentidos. ¿Por qué estaban resentidos? ¿Por qué estaban resentidos, hermano? De que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Estos hombres estaban predicando la verdad presente en ese entonces. ¿Y qué pasó con los líderes? Versículo 3. Y les echaron mano. ¿Y los pusieron en dónde? En la cárcel, hermano. ¿Se desanimaron? No. ¿Se desanimó Pedro y Juan? No. Ay, hermano. Dice aquí. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Gloria al nombre de Dios. Y aconteció que el día siguiente se reunieron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos. ¿Y qué más? Oh, hermano. Y los escribas. Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, hermano, aquí estaban todos los grandes, y Juan y Alejandro, y todos eran ¿de qué? Del linaje sacerdotal. Se reunieron los líderes, porque habían unos hombres que no habían sido estudiados, y que estaban proclamando un mensaje que a ellos no les agradaba. Ah, mis queridos hermanos, pero estos hombres se callaron en medio de la crisis. Hermano, nos han arrestado a nosotros por predicar el evangelio. Hermano, nosotros no hemos llegado a esta experiencia todavía. Pero prontamente vamos a pasar por esta experiencia si somos llamas de fuego en medio de la crisis. Pero estos hombres se quedaron callados. No, hermanos, estos hombres no se callaron en medio de la crisis. Mire lo que sigue diciendo. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hablando de la sanación del hombre cojo. Entonces Pedro, lleno de qué, hermano? No, hermano, lleno del Espíritu Santo. Este hombre, que era un hombre sencillo, un pescador, estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquellos líderes grandes que estaban llenos del espíritu del diablo, porque estaban en contra del mensaje de Dios. Sin embargo, Dios levantó a este hombre, a Pedro, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo. No se quedó callado. Y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificaste. Hermano, esto era tremendo. Hermano, en aquel entonces no es como ahora. En aquel entonces tú corrías un riesgo bien grande. Te iban a entrar a pedrada y te iban a romperlo hasta los sesos en ese momento, pero estos hombres tuvieron temor. No, hermano, no se callaron en medio de la crisis. Este hombre predicó el mensaje y miren lo que dice: el que vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria sea el nombre de Dios. Este Jesús les dijo: este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, les dijo. ¿Por qué? Dice aquí, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debemos de ser, ¿qué, hermano? En que debemos de ser salvos. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin qué. Oh, hermano, eran hombres sin qué. Sin letras. Hombres humildes, sencillos. Vieron que eran hombres sin letras e ignorantes. Ignorantes eran ellos que estaban en contra de Dios. Se maravillaron y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en qué, hermano, en contra. Y sigue diciendo la Biblia. Y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos. Manifiesto a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, miren lo que dice. Para que no se divulgue más por el pueblo. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué decidieron ellos hacer? Amenacémosles para que no hablen, para que se callen la boca. De aquí en adelante, a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, ¿qué hicieron? Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, esto está sucediendo hoy día. ¿A cuántos quizás en un momento dado nos han dicho: ya no queremos que hablen más sobre este asunto de este mensaje que ustedes quieren estar proclamando? No queremos que ya más hablen sobre esto. ¿Mensaje de profecía? No. ¿Mensaje que dirige al pueblo a la santidad? No. ¿Mensaje de reprensión? No. Callado. Los mensajes que sean cortitos. Que sean cortitos. No queremos que nos hablen mucho. ¿Será que esto es lo que está pasando hoy día dentro del pueblo de Israel? Que hoy día los líderes están queriendo que los hijos de Dios se callen, y lamentablemente algunos se quedan callados. Pero estos hombres en ningún momento se quedaron ¿qué? Callados. Por el contrario, hermano, estos hombres proclamaron el mensaje, y dice aquí el versículo 20. Bueno, vamos a leer el versículo 19, dice: mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén, hermano. Oh, hermano, no podemos callarnos. Tenemos el mensaje especial para este tiempo. El mensaje de los 3 ángeles. Es el mensaje de la hora. En aquel entonces era Cristo y el que resucitado. Esa era la verdad presente en aquel entonces. Pero el mensaje de hoy día, el mensaje de nuestro tiempo, es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Nos vamos a quedar callados? Porque los líderes no quieren que nosotros prediquemos el mensaje. No, hermano, levantémonos y hacemos un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora, o que nos escucharán más adelante. Hermano, donde quiera que usted esté, hermano adventista que nos está escuchando en esta hora, no se quede callado porque Anás y Caifás le diga que se calle. No, proclamemos el mensaje, porque si Dios, hermano, habla, ¿quién se puede quedar callado? Vamos al libro de Amós. Amós, vamos allá rapidito al libro de Amós. Porque Amós, Dios lo levantó. ¿Sí o no, hermanos? Dios levantó a este siervo de Dios. Vamos al libro de Amós, donde estábamos. Y vamos a ver cuáles fueron las palabras de este siervo de Dios cuando Amasías le dijo: cállate la boca. Pero vamos a ver lo que este hombre dijo. Porque aquí hay una lección para nosotros.
aquí hay una lección para nosotros como pueblo. Después que este hombre le dijo, vete para allá, vete por allá con las vacas, vete a predícale allá a las vaquitas. ¿Qué dijo este hombre? Amós capítulo 3. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer también, poniéndonos en las manos de nuestro amante Salvador Jesucristo. Pero este hombre dijo, Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Rugiendo el león, ¿quién no temerá? Y hablando Jehová el Señor, ¿quién no profetizará, hermanos? Oh, mis queridos hermanos, rugiendo el león, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién no temerá? Dijo Amós. Hablando el Señor, ¿quién no profetizará, hermano? En medio de la crisis debemos de ser llamas de fuego, hermano. No podemos quedarnos callados. ¿Por qué quedarnos callados? No podemos poner bozal al buey que trilla. Porque muchas veces algunos líderes de iglesia se enojan por el mensaje. No me quiero imaginar todas las que le cae el pastor enamorado a veces. Oh, mis queridos hermanos, en medio de la crisis, ¿quién se puede quedar callado? El que se queda callado no está cumpliendo con la misión. El que se queda callado, ¿cómo puede agradar al Señor? Viene una gran crisis y el título del campamento es ¿qué? Despierta, pueblo mío, el tiempo se qué. Pero lo que viene va a ser terrible. Si lo que pasó Pedro y Juan fue terrible, si lo que pasó Daniel y sus 3 compañeros fue difícil, esperen a lo que viene prontamente. Por eso yo le hago un llamado al pueblo de Dios, salgamos a las calles a predicar. Pero a algunos como que no les gusta, se quedan callados. Llevamos ya un tiempo predicando en las calles, pero yo entiendo de que todavía eso no es nada. ¿Por qué razón? Porque lo que viene va a ser difícil. ¿Y por qué razón hacemos un llamado? En este tiempo, hoy, estamos haciendo un llamado a que seamos llamas de fuego. Porque, hermano, la crisis que viene va a ser terrible. Pero estamos cómodos en las iglesias. Los sábados tranquilitos, bien vestiditos, venimos a la iglesia, tenemos el servicio, amén, qué bueno, gloria a Dios. Y a la hora del servicio, ya después que se termine el servicio, a comer, a llenarnos la otra barriga. Y después, ¿qué hacemos? Muchos a dormir. A roncar para la casa. Y decimos que somos el pueblo que está proclamando el mensaje, que está proclamando la verdad presente. Hermano, ¿cómo podemos quedarnos callados en medio de esta crisis? ¿Cómo podemos quedarnos sentados cuando hay tantas almas a las cuales necesitamos hacer el llamado, el último llamado de misericordia, iglesia? Hoy día Dios está haciendo un llamado. Y es para que nosotros nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos levantemos para proclamar un mensaje especial. En el libro del conflicto de los siglos, página 593, fíjense en lo que dice. Conflicto de los siglos, página 593. Dice aquí la pluma inspirada. Página 593. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás, padres y madres. Habrán que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Esto es lo que viene, hermano. Y hoy nos queremos quedar callados. Esto es lo que viene. La crisis va a ser tan terrible que aún nuestros padres y madres
van a estar en contra de nosotros. Padres y madres habrán que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán las letras, las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, que dice: todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo. Cuando los defensores de ¿qué? De la verdad se nieguen a honrar el domingo. Unos serán echados en la cárcel. Otros serán ¿qué? Desterrados. Y otros aún tratados como esclavos. Hermanos, esto es lo que viene. Usted se piensa que vamos a seguir viviendo este cristianismo así, comodito. Usted se piensa que vamos a seguir en esta condición, hermano. Jóvenes y adultos. Hay que enseñarles a los niños lo que viene. Hay que enseñarles a los más jóvenes lo que viene. Padres dándole todo en la mano a los hijos. Eso yo me he dado cuenta, hermano. Padres le dan todo en las manos a los hijos, hermano. Enséñenles a sufrir por la causa de Cristo. Enséñenles a trabajar. Pero ese tipo de mensajes a la iglesia no le gusta. Porque son mis niños. Miren, hermano, enséñenles a trabajar a los muchachos con sus propias manos. Enséñenles a trabajar allá, a ir a predicar el evangelio. Llévenselo con ustedes a predicar este mensaje. Hermano, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si aquí dice claramente, hermano, aquí dice claramente. Dice, ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el Espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, perdón, yo tengo problemas con la garganta. Dice aquí, estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado por el temor y el amor a Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en este mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a ingresar las filas de la oposición. Queridos hermanos, yo les quiero dejar saber algo. Lo que viene, este frío me hizo daño. Lo que viene va a ser terrible. Pero hoy estamos muy cómodos, dándole todo a los muchachos en la mano, en vez de enseñarles como hacían los padres de los valdenses a sus hijos, a sufrir por la causa de Cristo, a llevárselos a predicar el evangelio. No los tenemos tranquilitos, comoditos, aún junto con sus padres. Y lo que está escrito viene y va a suceder. ¿Qué vamos a hacer? Yo espero que este no sea un campamento más. Yo espero que no nos quedemos callados. Yo espero que salgamos a predicar el mensaje que Dios nos ha dado. Yo espero en el nombre del Señor que, hermano, aceptemos el llamado de Dios. No necesitamos una universidad para hacer o un título para poder predicar el mensaje. Hoy Dios nos ha llamado con una misión. Y si Dios te ha llamado y tú sientes el llamado de Dios, haz lo que Dios pide de ti. No espere que el pastor haga la obra. No espere que los ancianos hagan la obra. Salga usted a predicar el evangelio.
¿Sabe que usted hacer el llamado al arrepentimiento cuando hay miles de almas que hoy día están muriendo porque no tienen a Cristo, no tienen a su justicia, a Cristo que es nuestra justicia a su lado? Mis queridos hermanos, Dios está levantando, aún en lugares muy retirados de aquí de Estados Unidos, dando testimonio de la fe. Queridos hermanos, Dios quiere hacer de ti llama de fuego. Amén. Dios quiere que tú resplandezcas en medio de la crisis y no te quedes callado. Dios quiere hacer de ti un hombre fiel. Dios quiere hacer de ti un hombre santo. Amén. Pero para esto necesitamos ponernos en las manos del Señor y no tener temor en medio de la crisis. Porque Dios, hermano, porque nuestro amante Salvador quiere la salvación de todo su pueblo. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.